Vamos a explicar los fundamentos, operaciones o cálculos y significados prácticos de las pruebas diagnósticas que se construyen por las coincidencias entre un observador o test, que podemos poner en horizontal, frente a un referente de objetividad o gold estándar que podemos poner en vertical, para obtener como nuevos términos de coincidencias, la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Sin más, lo tenemos en nuestra página web, Evalmed, en la pestaña Docencia, que es donde nos encontramos en este momento, y tiene el rótulo Módulo 2.1, Sensibilidad, Especificidad, Valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de pruebas diagnósticas. La página tiene en su entrada un pequeño resumen de las clases de coincidencias de interés para las evaluaciones de pruebas diagnósticas. Un poquito más abajo, la calculadora en sí con los fundamentos teóricos, operaciones y significados prácticos de este tipo de pruebas. Y un poquito más abajo, una evaluación grade de una prueba diagnóstica, un ejemplo práctico. Un poquito más abajo tenemos el vídeo narrando toda esta exposición que estamos volviendo a grabar para mejorar el sonido. Bien, puesto que lo tenemos aquí ya bajado, nos resulta más cómodo hacerlo directamente. Clases de coincidencias de interés para las evaluaciones de pruebas diagnósticas y tablas o esquemas pronósticos. Es muy cortito. La coincidencia puede estudiarse como la relación de semejanza entre un referente de objetividad y la subjetividad o test de un observador, y este es el ámbito de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, que vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a ver las otras clases de coincidencia para que nos demos cuenta de dónde nos encontramos. Bien, las otras clases son la relación de semejanza entre la subjetividad del observador A con la subjetividad del observador B, porque no hay referente de objetividad, y este es el ámbito de la concordancia, la conformidad y la obediencia. La concordancia se dice cuando los observadores coinciden de un modo independiente. La conformidad, cuando un observador nuevo se abduce por la mayoría, como en los experimentos de conformidad con el grupo de Solomon Asch desde el año 1951 en adelante. La conformidad con el grupo es un determinante social muy fuerte y por eso decimos que hay dependencia psicosocial. Bueno, vamos a decirlo así, de una manera grande, que no nos metemos. La obediencia se da cuando un observador acepta y no rechaza las órdenes del que considera como autoridad, como en el experimento de obediencia a la autoridad de Stanley Milgram en 1962. La obediencia es un determinante social muy fuerte y por eso decimos que hay una dependencia psicosocial, igual que anteriormente, y no nos metemos porque esto forma parte de la psicología social. Digamos, no obstante, que la autoridad a la que se refiere Stanley Milgram no tiene un poder coercitivo directo sobre el obediente, no es de un subordinado frente a su jefe. Si la vinculación está en función del poder coercitivo omnímodo del superior, entonces no lo denominamos obediencia, sino autoritarismo coercitivo. Y en ese caso la dependencia es, no vamos a decir que absoluta, pero es un determinante mucho más fuerte que la simple obediencia que estudia la psicología psicosocial en personas que obedecen sin que el que manda tenga un poder coercitivo sobre ellos. Bien, aquí tenemos la primera clase de coincidencia, objetividad y subjetividad. Aquí tenemos unos números y en la segunda, que lo veremos en el módulo 2.2, tenemos dos subjetividades. No hay referente de objetividad. Esto es lo que vamos a estudiar, concordancia. Muy bien, lo mejor es utilizar ya directamente y venirnos a la
hoja de cálculo donde tenemos, creo yo, gran parte de lo que interesa a los clínicos e incluso más allá de los clínicos, otras personas, otras profesiones sanitarias de epidemiología clínica y no clínica, psicología, sociología, bueno, de economía, o sea, de muchas otras cierres categoriales de las ciencias. Bueno, vamos a ver y se me va a permitir, espero, que yo utilice una metáfora. Vamos a utilizar una metáfora en aquellas pruebas en las que hay un referente de objetividad o gol estándar. Entonces, este gol estándar lo vamos a ver de arriba a abajo, hacia abajo. Por eso lo hemos puesto de color verde. Este verde es una metáfora de que son como los dioses del Olimpo. Perdóneseme esta metáfora, no quiero ofender a nadie. Es para que tiene fines didácticos. Creo yo que es que se va a entender mejor. Verde hacia abajo, los dioses del Olimpo ven toda la realidad real, diríamos, de una manera en la que lo designa, lo denomina la psicología social. Bien, y nosotros vemos el mundo en horizontal. En horizontal vemos la realidad fenoménica, no vemos toda la realidad real de los dioses del Olimpo. Nosotros tenemos perceptos y hay cosas que se nos escapan, y con nuestras pruebas diagnósticas también se nos escapan cosas. Por perfectas que sean, nunca llegan a los dioses del Olimpo. Entonces, los dioses del Olimpo ven la realidad de arriba abajo y nosotros la vemos en horizontal. A ver en qué coincidimos con ellos. Si nos damos cuenta, los dioses del Olimpo dicen que estos son los enfermos reales. Recomendamos que en estas tablas 2x2 el aspirante utilice siempre en la primera columna, en la columna que está aquí visto sobre este plano en la izquierda, los enfermos, y en la segunda los sanos. Estos son los que ven los dioses del Olimpo, el gol estándar. Y nosotros vemos la realidad en horizontal y recomendamos que el test o la detección subjetiva, vamos a decirlo de esta manera, del sujeto, le vamos a poner arriba lo que nosotros, los seres humanos, detectamos como enfermos, es decir, lo que llamamos el test positivo a la enfermedad. Nosotros creemos que los enfermos son estos. Y debajo, en la horizontal, en la segunda horizontal, los que nosotros consideramos que están sanos. Repito, enfermos reales aquí, sanos reales aquí, test positivos aquí en la primera horizontal y test negativos en la segunda horizontal. Claro, está claro que nuestro test ha coincidido en los enfermos, con los enfermos reales en esta casilla, pero no coincide en esta otra, porque nosotros consideramos que todos estos están enfermos. Pero no están enfermos porque los dioses saben que estos están sanos. Bien, de la misma manera, nosotros creemos que todos estos están sanos, pero acertamos en estos. Estos que acertamos coinciden con los dioses del Olimpo, pero aquí no estamos acertando. ¿Por qué? Pues porque estamos dando a estos como sanos y sin embargo los dioses saben que están enfermos. Hemos puesto de color verde aquello en lo que coincidimos con los dioses del Olimpo y en color rojo aquello que no coincidimos con ellos. Bien, vamos a llamar a esto de aquí, de una manera, en fin, canónica, que es como se llama internacionalmente, verdaderos positivos. Positivos es nuestro test y verdadero quiere decir la enfermedad. A mí me gustaría más decir positivos verdaderos, pero vamos a no cambiar el paso de toda la comunidad científica que lo viene denominando de esta manera desde tiempos muy, muy pretéritos. Bien, entonces, este de aquí donde acertamos, si nos damos cuenta, son nuestros test negativos y entonces son verdaderos negativos. Bien, mientras que aquí, en este de aquí, bueno, pues aquí estamos fallando. ¿Por qué? Porque nosotros los estamos considerando como enfermos, pero no lo son. De modo que entonces nuestro test sería positivo, pero es falso. Es un positivo, un test positivo, pero falso porque no está enfermo. Es decir, nosotros decimos positivo a la enfermedad, pero es falso. Y aquí abajo nosotros decimos que es negativo el test. Nosotros decimos que está sano, negativo a la enfermedad. Pero es falso. ¿Por qué? Pues porque
los dioses saben que está enfermo. Vale. Vamos a verlo un poquitín más fácil con un ejemplo que nos hemos inventado, en fin, lo hemos construido un poco por encima, porque es más fácil de ver, dado que la calculadora vamos a poder operar con ella y diremos antes de nada que la calculadora está preparada para poner sobre las casillas que tienen fondo amarillo. Generalmente lo hacemos siempre así, ¿eh? Las casillas que tienen fondo amarillo es donde nosotros ponemos los datos, clínicos, no clínicos, cualquiera que quiera utilizar esta herramienta. Y nos da los resultados sobre las casillas de color azul. Bueno, en este caso lo que hemos hecho ha sido poner los títulos, los conceptos, los términos de color azul, y debajo es lo que nos está dando en todo momento como resultado de las operaciones. Bueno, vamos a ver un poquitín en principio. Vamos a suponer que en un centro de salud hemos decidido hacer un estudio, en fin, es demasiado teórico, pero bueno, con los 1064 primeros personas que vengan a la sala de análisis, de extracción de sangre, o que vienen a traer las orinas. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de hacer un trabajo de investigación y concitar pues a todas estas personas de una manera que las personas, cuando traigan la orina, cuando traigan una prueba de orina de cualquier tipo, bien porque tengan infección o porque vengan a otro tipo de pruebas, podría ser por ejemplo pues la glucosuria o cualquiera otra, pues nosotros vamos a pedirles participar y que naturalmente, bueno, pues traigan la muestra, pero adecuadamente tomada para que se pueda hacer un cultivo de orina. Bien, ¿por qué? Pues porque ha habido un laboratorio que fabrica tiras diagnósticas. Este laboratorio vamos a llamar que es el laboratorio marca ACME. Bueno, por aquello de cuando yo era pequeño, los dibujos animados que todo siempre ponía marca ACME, ¿eh? Bueno, vamos a decir esta pequeña broma porque a mí me va a permitir explicarlo mejor. Bueno, pues el laboratorio ACME ha venido con una prueba diagnóstica, un test, unas tiras reactivas en las que dice que puede predecir la infección urinaria sin necesidad de acudir al gol estándar. Bueno, entonces se nos pide que nosotros hagamos este trabajo, esta investigación, porque necesitan en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios una ficha, un estudio independiente, supuestamente en este caso, para, si da un buen resultado, que se lo aprueben, que se lo acepten, y al mismo tiempo necesitan los datos para ponerlos en su ficha técnica. Aquí en la ficha técnica contendría esto que está aquí abajo, esto que está aquí abajo, lo voy anticipando ya. Bien, entonces tomamos los 1064 primeros sujetos que traigan estas orinas y vamos a enviar al laboratorio de cultivos, o sea, de microbiología, perdón que lo diga de esta manera, pues vamos a enviar adecuadamente los botecitos, ¿no?, estériles, para que hagan el cultivo y decidan o vean si tiene infección o no, infección urinaria. Bueno, porque consideramos en este momento que el gol estándar es el cultivo. No nos vamos a meter en averiguaciones de más allá. Vamos a darlo esto como objetivamente válido. Es realmente un referente de objetividad. La objetividad no es absoluta, pero es el mejor referente de objetividad. Bueno, en principio. Y simultáneamente nosotros hemos tenido la habilidad de haber tenido una pruebecita que hemos, con mucho cuidado, dentro de la campana, de esta campanita donde no hay esterilidad, vamos a hacer que se deposite unas gotitas sobre la tira para ver si da positivo o da negativo. De modo que a cada sujeto le vamos a dar dos valores. Uno, el nuestro subjetivo, que es el de la pruebecita, el de la tira reactiva, y al mismo tiempo vamos a esperar
¿Qué resultado nos dan los dioses del Olimpo? Perdón que lo diga de esta manera. Es decir, el laboratorio de microbiología, después de 2 o 3 días, normalmente un día de cultivo, hay veces que son 2, pero bueno, 3 para el procesamiento de los datos. Y nosotros vamos a cruzar los dioses del Olimpo, estos, o sea, el cultivo, con nuestros test de tira reactiva. Y están aquí. Vamos a ver. Nosotros obtenemos que los enfermos reales, los que son cultivo positivo, son 346. 346 son los sujetos que el laboratorio, perdón, es este de aquí, que el laboratorio ha obtenido como enfermos. Y 718 que están aquí los ha obtenido como sanos. Bueno, pues ya de momento lo que sí tenemos es una prevalencia previa. Esta prevalencia previa sale de dividir los 346 entre 1064. Si lo hacemos aquí, la prevalencia previa a la prueba sería este dividido por este, ¿verdad? Bueno, pues aquí está. Es muy sencillito. Es este de aquí. Vamos a ponerlo en porcentaje porque es más fácil para nosotros. Y es el 30 y es este. Este y este es el mismo, ¿vale? Para que nos demos cuenta de que sale aquí automáticamente. Y se situará también aquí. Si la prevalencia previa, porque esta es la condición de que estamos trabajando con una población cuya prevalencia previa es del 32,52% de infección urinaria. Es una prevalencia previa en una sala donde hemos estado haciendo este ensayo clínico, vamos a decirlo, porque es un ensayo clínico, una evaluación de pruebas diagnósticas. Bien, nosotros hemos coincidido con los dioses del Olimpo, con el cultivo, en estos de aquí. ¿Por qué? Pues porque nosotros el test positivo que hemos dado, nosotros estamos diciendo que hay 297 test positivos, 297 enfermos, decimos, ¿no? Pero no es verdad, no. De estos 297, los que están enfermos son 285, de modo que hemos acertado en una parte, no en todo. Bien. De la misma manera vamos a pasar a este de aquí abajo y nosotros hemos creído que los negativos son 767. Esto es lo que da nuestro test. Pero hemos acertado en 706. Es decir, está claro que hemos fracasado en 61, pero hemos acertado en 706. Bien. Bueno, lo primero es, ¿qué es la sensibilidad y qué es la especificidad? Bueno, pues la sensibilidad y la especificidad son los verdaderos positivos que están aquí, cuando el denominador son los dioses del Olimpo. Lo repito, son los verdaderos positivos cuando el denominador son los dioses del Olimpo. Es decir, que son los verdaderos positivos partido por los enfermos de verdad. Es la capacidad que tiene el test para identificar los test positivos dentro de los enfermos. Bien. De la misma manera, la especificidad sería en el término de los sanos. Los sanos son estos de aquí. De modo que son los verdaderos negativos, es decir, aquellos que hemos identificado nosotros con nuestro test y que hemos acertado con los dioses del Olimpo. Bueno, pues es ese número cuando el denominador son los dioses del Olimpo, 718, es decir, 706 partido por 718 nos da 98,3%. Perdón, olvidé decir que naturalmente la sensibilidad era dividir este valor 285 por 346, 82,4%. Ya la especificidad no la voy a volver a repetir. Bueno, pues vamos a ver que esto es un número que en algunas ocasiones nosotros no tenemos a disposición. Nosotros cuando hacemos una prueba diagnóstica no sabemos en nuestra consulta de atención primaria o de atención especializada, en la consulta me refiero, no sabemos quién es el que está enfermo. Lo que tenemos es un test de enfermedad o de no enfermedad, pero no sabemos si está o no está enfermo. Nosotros tenemos en este test la posibilidad de saber qué probabilidad tiene nuestro test de haber acertado con los enfermos de verdad. Porque vamos a tratar a todos. Nosotros vamos a tratar a los 297 y queremos saber si vamos a tratar a los que están enfermos o a los que están enfermos y a los que están sanos. Porque naturalmente tenemos que saber que hemos fallado en algunos.
¿Qué fallo es el que hemos tenido? Bueno, pues esto nos lo dice el valor predictivo positivo o valor pronóstico positivo, que es los verdaderos positivos, estos de aquí, pero cuando el denominador son los seres humanos, es decir, son nuestros test. Anteriormente era este mismo valor 285, pero entre los dioses del Olimpo. Ahora es 285 entre los seres humanos, entre los test que hemos obtenido como positivos. Y en este caso sería 285 partido por 297, 96%. Aquí está. Bien. De modo que podemos darnos cuenta de que si 96% es el valor predictivo positivo, quiere decir que de todos los pacientes que tengan un test positivo, si se nos ponen delante de nuestra consulta 100 personas que tienen aquí debajo del brazo un test positivo, nosotros tenemos que saber más o menos que de todos esos es de verdad que están enfermos, que tienen una infección 96, porque hemos dicho que son 100 bancas, 100 sillas. Pero hay 4 que no lo están, efectivamente. ¿Por qué? Porque hay un 4% de falsos positivos. Si los verdaderos positivos son 96%, el 4% del complementario son falsos positivos. ¿Vale? Bien. De la misma manera, vamos a ver ahora los sanos. El razonamiento es el mismo. Nosotros tenemos, está claro, bueno, pues a 100 personas que han dado negativo. Es decir, que creemos que están sanos y decimos, todos a casa, todos están sanos, pero tenemos que saber si verdaderamente estamos mandando a todos a su casa sin nada o si estamos también mandando a enfermos. Y efectivamente, nosotros el valor predictivo negativo o valor pronóstico negativo son estos que hemos llamado anteriormente igual verdaderos negativos. Recuérdese que cuando hablamos de la especificidad, el denominador eran los dioses del Olimpo, pero ahora 706 no lo vamos a dividir por estos, sino entre lo de los seres humanos. Es decir, que cuando nosotros decimos qué relación hay entre 706 y 767, nos encontramos que es el 92%. 706 dividido entre 767, 92%. Y efectivamente, esos 100 que están ahí en las bancas con su test negativo, podemos decir, todos a casa, pero ¿con cuántos estamos fallando? ¿A cuántos vamos a dejar de tratar? Y efectivamente, vamos a dejar de tratar al 8%. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos que estos son verdaderos negativos, pero los falsos negativos son el resto, son el 8%. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien. Y ahora, si nos fijamos sobre esta casilla, dice que al aumentar la prevalencia, al aumentar el número de enfermos por cada 100 participantes de nuestra prueba, al aumentar la prevalencia previa a nuestra prueba, aumenta el valor predictivo positivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque mejora la presencia de enfermos. De la misma manera, aquí abajo pone que al disminuir la prevalencia, cuando esta es más bajita, por lo general el valor predictivo negativo tiende a aumentar. ¿Por qué? Pues porque tiende a descartar la ausencia de enfermos. Bueno, es mejor que esto lo veamos cuando operemos aquí con un valor fijo de pacientes, de personas participantes, moviendo la prevalencia hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos a ver cómo cambia esto. Ahora vamos a fijarnos sobre el contenido de esta casilla. Y dice que la prevalencia previa, el subir o bajar la prevalencia previa, no modifica la sensibilidad y la especificidad. Es decir, que estos se mantienen fijos con independencia de que ésta cambie. Esto es lo que se entiende canónicamente y es lo que utilizamos didácticamente. Pero en la práctica no es completamente cierto. Aunque vamos a trabajar con estos valores fijos, en la práctica lo que sucede es que cuando aumenta la prevalencia, sube un poquito la sensibilidad y baja un poquito la especificidad. En todo caso, vamos a dejarlo así y vamos a seguir considerándolo pedagógicamente tal como se considera canónicamente. Bien, aquí un poquito más abajo tenemos sobre fondo azul las estimaciones puntuales. Aquí tenemos el 96% del valor predictivo positivo, pero le hemos afectado a la derecha y a la izquierda un intervalo de confianza al 95%.
lo calcula automáticamente la máquina, lo calcula automáticamente. ¿Por qué? Pues si lo miramos, lo entenderemos cuando leamos esta casilla. Y dice que en cada ensayo lo que obtenemos son las estimaciones puntuales de los verdaderos valores de la sensibilidad, la especificidad para una población teórica de la que suponemos que nuestro grupo de pacientes constituye solo una muestra aleatoria. Es decir, el verdadero valor del parámetro lo que nos permite es poner la punta del compás a la derecha y a la izquierda con el intervalo de confianza que es dentro del cual, con esa probabilidad, se encuentra el verdadero valor del parámetro de la población de la que se supone que hemos obtenido esta muestra. Este no es el verdadero valor del parámetro 96, no, el verdadero valor del valor predictivo positivo se encuentra entre 93,1 y 97,7. Este es el punto donde ponemos el compás con los intervalos a la derecha y a la izquierda. De la población de la que hemos sacado esta muestra, es en el 95% de probabilidad se encuentra este valor predictivo positivo entre 93,1% y 97,7%. Lo digo porque en muchas ocasiones estos no se ponen y es muy distinto el que esté muy abierto a que esté muy cerrado. De hecho, eso depende del número de participantes de la prueba que ha permitido, sacar toda esta ficha técnica. Si estos son 100, naturalmente los intervalos de confianza serán muy amplios y lo que estamos diciendo por verdadero valor, por valor predictivo positivo, es nada más que una ficción. Bien, lo mismo sucede con la sensibilidad. La sensibilidad que pone aquí, que es el 82,4%, está aquí representado por la estimación puntual. Pero el verdadero valor del parámetro, el que se supone que tiene la población de la que hemos extraído esta muestrecita de 1064, la muestra de 1064 no es la totalidad de las totalidades, no, es una muestra aleatoria. El padre de toda esta población, pues se encuentra entre 78 y 86%, con un intervalo de confianza del 95%, con un nivel de confianza del 95%. Está claro que si sacamos 100 muestras, encontraremos que esta sensibilidad se encuentra entre 78 y 86 en 95 ensayos que hagamos. En 5 no, pero en 95 sí. Bien, lo mismo sucede con la especificidad y con el valor predictivo o pronóstico negativo. Bien, el factor de Bayes no le vamos a afectar de intervalo de confianza porque lo que va a hacer es aumentar la confusión, y la prevalencia previa, que también tiene intervalo de confianza, no lo vamos a hacer también por no aumentar la confusión. Muy bien, pues vamos a ver un momentito qué es esto del factor de Bayes. El factor de Bayes tiene su interés teórico, por supuesto, pero también práctico porque lo vamos a necesitar para las curvas ROC. Bien, vamos a ver, vamos a agotar, a ver si somos capaces de agotar en la práctica qué quiere decirnos este valor. Vamos a ver. Este valor, el factor de Bayes positivo, razón de probabilidad positiva, está aquí puesto abajo. Razón de probabilidad, factor de Bayes positivo, likelihood ratio positivo, razón de verosimilitud positivo, o el razón de probabilidad positiva, que es como se suele decir en español, ¿verdad? Bueno, también se dice mucho factor de Bayes, vamos a utilizar estos dos términos, ¿no? Pues lo que nos está diciendo es algo muy interesante. Bien, ¿por qué? Porque cuando lo que tenemos delante es un test positivo, lo que queremos saber es qué probabilidad hay de que este paciente esté discriminado como enfermo o como sano. Eso es lo que representa el numerador. El 49,3 es el numerador y 1 es el denominador. Siempre en estos casos el denominador, que es tácito, está elíptico, es 1 y nos está diciendo algo. Vamos a ver por qué. Vamos a ver, el factor de Bayes o razón de probabilidad positiva es la sensibilidad en el numerador partido por el complementario de la especificidad en el denominador. Esto es que lo vamos a necesitar para las curvas ROC. Vamos a ver qué quiere decir la sensibilidad. La sensibilidad son los test positivos entre los enfermos y
Y el complementario de la especificidad es los test positivos entre los sanos. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver qué es esto, vamos a verlo aquí. Aquí lo tenemos, vamos a ver. De todos los test positivos son estos que hay aquí. Son 285 y 12. Estos son los test positivos. Entonces tenemos que discriminar de todos los test positivos, que son 297, en este caso no vamos a tratar aquí. De todos estos test positivos tenemos que ver, o sea, qué cantidad de enfermos hay y qué cantidad de sanos. ¿Por qué? Pues porque los test positivos dan positivos con enfermos aquí y con sanos aquí. Estos son sanos. El test positivo nosotros lo tenemos equivocado. Estos son sanos y estos son enfermos. Entonces, es decir, ¿cuáles son los enfermos que dan positivos y cuáles son los sanos que dan positivos? Esto lo llamamos sensibilidad, y los sanos que dan positivos, los sanos que dan positivos, es el complementario de la especificidad. ¿Por qué? Porque la especificidad son los sanos que dan negativos. Estos son los sanos que dan positivo. Es decir, que lo que vamos a tener son los test positivos. Y queremos saber qué cantidad de enfermos hay en el numerador y qué cantidad de sanos hay en el denominador. Esto es lo que tenemos aquí. Luego, entonces, cuando tenemos delante el test positivo, queremos saber qué contenido de enfermos hay en el numerador y qué contenido de sanos hay en el denominador. Siempre el del denominador es un 1. De modo que 43,1 lo que nos está diciendo es que hay un sano en el denominador y 49,3 enfermos en el numerador de los test que obtenemos positivos. ¿Vale? De acuerdo, bien. Entonces, si nos damos cuenta, lo que nos quiere decir es que el test positivo entre los enfermos, numerador, test positivos entre los enfermos, que es la sensibilidad, es 49,3 veces más probable que cada un test positivo que hay entre los sanos, que es 1 menos la especificidad. Si lo decimos un poco más finamente, podemos decir que si obtenemos un test positivo, es 49,3 veces más probable que esté enfermo en el numerador a que esté sano en el denominador. Esto es lo que vamos a utilizar para las curvas ROC. Bien, está claro que una razón de probabilidad positiva mayor de 1, nos está indicando, cuando este es valor mayor de 1, nos está indicando que hay presencia de enfermedad. Hay más presencia de enfermedad que de sanitud, perdón que lo diga de esta manera, ¿verdad? Y cuando es menor de 1, pues es exactamente lo contrario. O sea, lo que nos está denotando es la ausencia de enfermedad. Bueno, vamos a ver. Esta parte es un poco más compleja y sin elementos prácticos de reconocimiento de patrones, en este momento es introducir un poco de confusión. Está claro que está aquí para que se lea porque esto se va a leer después de terminar toda la práctica, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Cuando nosotros tenemos una razón de probabilidad o factor de Bayes de 1, quiere decir que el numerador y el denominador son iguales, es decir, que no está discriminando. O sea, cada test tendría una probabilidad de 1 partido por 1. Es decir, pues no damos si está sano o está enfermo, es como tirar, ¡pum!, la moneda. No discrimina. Se dice que empieza a ser, bueno, pues tiene un rendimiento ya aceptable, pues por encima de 5. Es decir, que hay de cada test, de cada test positivo, de cada test que obtenemos positivo, la probabilidad 5 veces mayor de que sea enfermo a que sea sano. Eso es lo que nos está diciendo. Ojalá que sea de 10, 30, 40, 50 o 40.000. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Bueno, pues este es el concepto del factor de Bayes que vamos a emplear, o razón de probabilidad positiva, para las curvas ROC. Vamos a ver qué importancia, porque es muy importante y muy útil conocer cómo se hacen y cómo se interpretan y sobre todo cómo se investigan. Bueno, está claro, bueno, naturalmente no nos vamos a meter con este de aquí, pero en este de aquí, que lo tenemos aquí descrito también, es cuando tenemos un test negativo. Y cuando tenemos un test negativo es la probabilidad de que arriba, si nos damos cuenta, de que arriba, aquí, esté enfermo o que esté sano, o sea, los test negativos, pero no nos vamos a meter ahora mismo con esto porque bastante tenemos con esforzarnos en operar con el más habitual, que es el concepto de curva ROC para los factores de Bayes o razón de probabilidad positiva, ¿no? Bien.
Sin embargo, hay veces que no estamos ante una curva ROC, sino que necesitamos una curva P-ROC. ¿Cómo P-ROC? ¿Y eso qué es? Bueno, pues las curvas P-ROC son iguales que las curvas ROC. Pero en lugar de tener lo que llamamos la sensibilidad y el complementario de la especificidad, lo vamos a hacer con los valores predictivos. Bien, ¿y por qué? Porque vamos a repetir, repito, que estas curvas ROC y estos factores de Bayes es porque tenemos delante los test positivos, que es lo que tenemos a nuestra disposición, y queremos discriminar sanos de enfermos. Pero hay veces que lo que tenemos es el enfermo, no el test, sino el enfermo, y queremos saber qué probabilidad hay de que dé positivo o de que dé negativo, que es distinto a lo anterior. Bueno, cuando lo que tenemos delante es un enfermo y queremos saber la probabilidad de que obtenga un test positivo, naturalmente lo que hacemos es de una manera muy similar, o sea, ante un enfermo tenemos el valor predictivo positivo en el numerador y en el denominador el complementario del valor predictivo negativo. Vamos a ver, vamos a mirarlo aquí arriba. En este caso estamos operando con estos dos, Aquí si nos damos cuenta, o sea, lo que tenemos que ver es, aquí tenemos los enfermos, ¿verdad? Estos son todos los enfermos reales y enfermos que no detectamos, que detectamos y que no detectamos, perdón, ¿vale? Bien. Entonces, lo que tenemos que saber es qué probabilidad hay de que este enfermo dé un test positivo o de que este enfermo dé un test positivo y de que este enfermo dé un test negativo. Luego, entonces, ante la presencia de enfermos, ¿qué probabilidad tenemos de que sea este o de que sea este? ¿Vale? Bueno, pero no vamos a operar con ello, pero que es completamente, vamos a ver, distinto a lo anterior, pero es análogo. O sea, esta distinción tiene una analogía, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver porque esta parte la tenemos trabajada aquí con ejemplos en el que mantenemos fija los factores de Bayes, el positivo y el negativo. Está aquí, ¿por qué? Pues porque hemos mantenido fijas la sensibilidad y la especificidad en estos ejemplos, pero no se mantienen fijos el valor predictivo positivo y el negativo. Estos van cambiando, a igualdad de estos, van cambiando, con lo que entonces está claro que aquí se mantienen los factores de Bayes y esta interpretación que tenemos perfectamente bien. Si se obtiene un test positivo, factor de Bayes, es 41 veces más probable que esté enfermo a que esté sano. Pero aquí, si interpretamos la parte de arriba, sería ante un enfermo, o sea, es decir, ante un enfermo tiene 6 veces más probabilidad de obtener un test positivo que un test negativo. Nos damos cuenta de que esto y esto se parecen, pero no son lo mismo. Aquí lo que estamos es ante un test positivo y aquí lo que estamos es ante un enfermo. Bien, paramos aquí para pasar al siguiente submódulo.